Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía, y hoy día va a ser una mirada alternativa probablemente al tema económico del año. Es probablemente el tema que va a marcar la agenda económica en todo el mundo, no solo en Chile, durante el año, y para eso nos acompaña en este capítulo Alfie Ulloa. Alfie es economista de la Universidad de Chile, máster en economía, máster también de la Universidad de Harvard, y es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, a quien hemos invitado a conversar de comercio internacional, de proteccionismo, aranceles, todos estos temas que están hoy día en boca a todo, en verdad, prácticamente todos los días. Así que, Alfie, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias, Jorge, gracias por la invitación. Elfi, bueno, hay muchos temas para conversar respecto de esto. Además, este es un tema que va cambiando todos los días, porque prácticamente el presidente de Estados Unidos se despierta un día de buen ánimo y hace un anuncio, de mal ánimo y hace otro. O sea, como que nos sorprende semana a semana con sus decisiones. Pero quiero preguntarte algo, tal vez como de más de contexto general. Y es por qué ocurren estas políticas que podríamos marcar dentro del proteccionismo. Lo típico que uno piensa es como protección a empleo, protección a industria, pero ¿es eso lo que está pasando en este caso en Estados Unidos con el resto del mundo? Yo creo que sí, yo creo que hay un tema económico, pero también hay un tema político con estos temas, y no es solo un tema de política exterior. El problema con esto es que tiene un impacto en política doméstica, léase empleo, inversiones, etcétera, que se mete en la agenda local de los países. O sea, haciendo solo memoria de cosas en las que Chile ha sido actor protagónico, me recuerdo cuando Chile negoció el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Fue el primer tratado de libre comercio que Corea del Sur firmó, y los campesinos de Corea del Sur y la industria agrícola marchó por las calles con carteles en contra de este país, que probablemente la mayoría de las personas era la primera vez que escuchaban hablar de Chile. ¿Okay? O sea, esto es un tema de comercio exterior, pero es un tema de política interna. En Chile pasó con la negociación del Mercosur también, o sea, es algo que habitualmente ocurre. Al principio, hoy día en Chile, ¿cierto? Nosotros no usamos los aranceles. Lo otro es que uno puede tener los aranceles con dos objetivos. Uno puede ser un objetivo recaudador y otro puede ser un objetivo de defensa comercial. Por ejemplo, los países del Caribe, los países pequeños, que tienen pequeños mercados pequeños, que tienen poca renta, etcétera, el recaudo de aranceles en aduana es clave desde el punto de vista fiscal. ¿Okay? Eso no ocurre en Chile. En Chile lo que recaudamos por concepto de aranceles en la aduana es ínfimo. Sí recaudamos una parte importante del IVA en la aduana, pero eso no es una tarifa en frontera, es un impuesto interno. Entonces, para nosotros, el tema de apertura comercial es un tema de los 90, o la resistencia, Claro. o la cosa. Pero no hay que minimizar este hecho. O sea, yo recuerdo, yo estaba en la universidad todavía, no estaba trabajando en los tratados, pero recuerdo cuando se empezó a negociar el Mercosur en el 97, y siempre se me quedó pegado en la cabeza, y lo uso a veces haciendo clase, el impacto que esto tuvo, por ejemplo, sobre la industria del calzado en Chile. Algunas empresas quebraron por este proyecto de apertura, porque los brasileños eran muy competitivos en la competencia del calzado, y no fue poco, porque el efecto de esa menos competitividad implicó menos empleo y eventualmente la quiebra de una empresa muy relevante que daba muchos empleos en Melipilla, y era el principal auspiciador del equipo de Melipilla, que después de eso bajó a segunda división. O sea, ese es el tipo de cosas que ocurren, ¿no es cierto? Hay efectos redistributivos muy importantes en esta apertura. Entonces, normalmente además hay que pensar que el comercio siempre ha estado regulado. Nunca ha sido el movimiento transfronterizo, ni de bienes, ni de personas, ni de activos, un tema tan libre. Y en el pasado siglo XVIII, digamos, los tratados eran el resultado de una contienda militar. O
sea, la primera vez que se ocupó la cláusula de nación más favorecida, que es uno de los pilares de la OMC, que significa que si yo te doy un privilegio comercial a ti y después firmo un tratado con otro socio comercial y doy mejor acceso, tengo que extenderte el beneficio, ¿no es cierto? Yo te trato como nación más favorecida. También como el mejor. También como el mejor. Esa cláusula por primera vez está en un tratado del 1703, ¿okay? En una alianza militar entre Portugal y Gran Bretaña, en la guerra contra Francia y España. O sea, de ahí vienen estas cosas. Entonces, como te digo, son cosas económicas, pero tienen un correlato doméstico muy fuerte. Típicamente en empleo y típicamente en reasignación de renta, suben los sueldos o sube el valor del capital. Ese tipo de cosas tienen efecto interno. Pero ese balance, por decirlo de alguna manera, está bien presente también en este caso. Y esta es la pregunta que a mí se me genera cuando veo estos anuncios o esta forma de hacer política. Por un lado, uno ve una tradición larga de efectos económicos adversos del proteccionismo, o al revés, efectos positivos de liberar los mercados, ¿no es cierto? Entonces, el mismo Trump en su gobierno anterior puso aranceles y hay un montón de evidencia económica hoy de los efectos que tuvo negativos. Entonces, por un lado está este balance de tratar de proteger algunos empleos o hacer discursos que vayan en la dirección de hacer Estados Unidos grande de nuevo, ¿no es cierto? Toda esta retórica de Trump. Pero por otro lado, hay perjudicados dentro de los países. O sea, hay personas que van a pagar más caro, consumidores, votantes que van a pagar más caro por los productos y así, ¿no es cierto? Entonces, al final a mí me cuesta entenderlo como parte de incluso una lógica electoral. Eso es lo que me ocurre. Claro, lo que yo creo que vale la pena también entender es que la apertura comercial también tiene perdedores. Sí, cuando cerró la fábrica de calzado en Melipilla, cerró y la gente se quedó sin pega. ¿Okay? O sea, lo que sabemos los economistas y lo que demuestra la evidencia es que cuando hay apertura comercial, las ganancias son mayores que las pérdidas. Y que la sociedad como un conjunto está mejor. Pero hay gente en Estados Unidos, mucha gente, votantes concentrados, porque además el beneficio, vamos al ejemplo del calzado de nuevo, ¿no es cierto? Todo el mundo compra zapatos más baratos, por lo tanto el beneficio está disperso. El costo está concentrado en 2.000 trabajadores que perdieron la pega en Melipilla. Entonces, lo que pasa con estos tratados es que los beneficios son difusos, los costos son muy evidentes. Entonces, Trump, en la política interna de esto, ¿no es cierto?, le habla a los trabajadores de las empresas automovilísticas porque es efectivo que muchos de esos empleos se movieron a Canadá o a México. Y en Alemania se movieron a Polonia o a España o directamente a China. Entonces, la apertura comercial genera optimización en las plantas y las empresas van y se mueven buscando, ¿no es cierto?, que el activo que usan intensivamente sea más barato. Y eso significa que para algunos hay pérdida. Entonces, no todo el mundo gana, ni todo el mundo gana por igual, hay algunos que pierden cuando hay apertura comercial. En el global, los economistas creemos, y hay evidencia, ¿no es cierto?, de que la ganancia compensa la pérdida y que debería, en teoría, ¿no es cierto?, haber una reasignación. Y de hecho en Estados Unidos hay proyectos de reasignación. Nosotros lo hicimos, a propósito del tratado con Mercosur, que fue el primero que hacemos. Hubo una especie de compensación a los que se consideraban perdedores en el tratado. Y las ganancias compensan esas pérdidas. Hay varias, sí. Pero de que hay pérdidas en la apertura, hay. Pero como te digo, son específicas y son menores que las ganancias. Oye, pero vamos de nuevo para seguir con el paralelo. En el caso de Corea. En el caso de Corea era un tratado con un país chico, que éramos nosotros, y era su primer tratado. Entonces, claro, ahí los que sufren el costo directamente salen a marchar, los que tienen los beneficios, un beneficio difuso, entonces, bueno, eso no salen a celebrar, digamos. Pero finalmente, pero en este caso estamos hablando de Estados Unidos de poner, al final, barrera al comercio, originalmente con Canadá, país relevante, con México, país súper relevante, y con China. Claro. Entonces ahí uno piensa, ¿cuánto realmente va a sufrir la economía gringa con toda esta situación como para que valga la pena que Trump quiera llevarlo a su retórica? Sí, yo creo que el tema con China y Estados Unidos es un tema político con una visión muy larga. Estados Unidos considera que China es el único país que puede disputarle el protagonismo mundial y es el único capaz de representar para Estados Unidos una amenaza de su seguridad.
Esto es como la Unión Soviética, ¿cierto? Antes de la caída del muro de Berlín en los 80, ¿no es cierto? Estados Unidos no le temía a China y consideraba que la Unión Soviética podría, ¿no es cierto?, ser una amenaza a su seguridad. Hoy día el único país que amenaza militarmente o políticamente o económicamente con hacerle frente a Estados Unidos y eventualmente desplazarlo en algunas áreas, donde ya de hecho lo ha desplazado, es China. Entonces, esto es originalmente un tema político, geopolítico, de seguridad nacional, que además se vende dentro de esta retórica, y los aranceles son una manera de abordarlo, pero hay otras maneras, por ejemplo, con propiedad intelectual, prohibiendo la venta de activos o de chips, por ejemplo, de tecnología. O sea, hay un montón de otras cosas en paralelo que se está haciendo de los Estados Unidos contra China, que tiene que ver un poco con esta sensación de que hay que frenarlos o que hay que retardarlos un poquito. Entonces, originalmente este es un tema político, de seguridad, y los aranceles aquí son un medio, no son un fin. Se vende además como, ¿cierto?, la gran confusión de Trump. Uno no sabe con Trump si él no entiende o entiende y se hace, pero su retórica era que él iba a bajar los impuestos a los ciudadanos norteamericanos, él iba a subir los impuestos al resto del mundo, cobrándoles un derecho de comercializar con Estados Unidos. Entonces él decía, ¿cierto?, él decía que él iba a achicar el servicio de impuestos internos y que iba a agrandar el servicio de impuestos externos. Bueno, le hace la aduana. ¿Okay? Entonces lo que él le está diciendo es que los chinos van a pagar este arancel. Lo que sabemos es que eso no es así, ¿no es cierto? Porque en la mayoría de los sectores esto se va a ir a los precios y se va a ver representado en los precios, y entonces los riesgos en Estados Unidos evidentemente son riesgos de inflación en algunos sectores, son riesgos de alza de precios, son riesgos probablemente de cortes de cadenas de valor, son riesgos de alza de los insumos. Entonces, efectos va a tener, yo creo que es prematuro para verlos, pero seguro que va a tener. Oye, y me han hecho mucho esta pregunta, no tengo una respuesta, así que te la traspaso a ti a ver si tú tienes como luces de por dónde puedes ir. Y la pregunta es, respecto a los efectos que estás comentando recién, si estos van a obviamente van a haber efectos y estamos sobre la marcha aprendiendo de qué es lo que va a pasar. Pero aunque sea todo esto algo muy, muy efímero, o sea, que al final se devuelva pronto, ¿deberíamos tener un año complicado igual? O sea, ¿debería haber sido lo suficiente como para igual complicar económicamente, digamos, Estados Unidos y el mundo? Yo creo que el riesgo que enfrentamos es la destrucción de las instituciones. O sea, esto puede ser un efecto efímero de que Trump se eche para atrás, o no lo diga, pero efectivamente se eche para atrás y no pierde cara y parezca que todavía está luchando, pero en verdad el efecto se diluye. Yo creo que el riesgo aquí es el deterioro de la estructura normativa en torno al libre comercio, le hace la Organización Mundial de Comercio, los tratados, el respeto a esa legislación vigente. Yo creo que eso puede tener un efecto, arriesga a tener un efecto permanente. Por ejemplo, China va a llevar a Estados Unidos a un panel arbitral en la OMC, ¿okay?, que es la institución donde los países se han acordado, ¿no es cierto?, para mediar sobre estos temas. Yo no dudaría que en un ataque, ¿no es cierto?, de enojo o de potencialmente algo comunicacional, Estados Unidos diga que se sale de la OMC igual que se salió de la OMS, o que se sale de no sé qué, o que le quita el presupuesto. O sea, ha costado muchos años, ¿okay?, construir esa institucionalidad y construir acuerdos en torno a ella. Yo creo que si se deteriora eso o pierden su efectividad, podemos tener 30 años más de nuevo de reconstrucción. Ese efecto yo creo que puede ser permanente. El otro efecto que yo creo que es permanente... Y eso, perdón, permanente o de largo plazo, independiente de qué tan efímero sea al final las medidas. O sea, porque una vez que ocurren. Yo creo que sí. Y lo otro es que Trump realmente es la continuación de políticas que ya había empezado a implementar Biden y que además ya había implementado Trump en la primera etapa. Ahora fueron muy masivas, ¿okay? Pero ocurrió que en la pandemia, ¿no es cierto?, como se cerraron los puertos y hubo como un primer atisbo de que qué pasa si esta globalización se interrumpe, en qué condiciones nos queda, ¿no? Entonces esta es la discusión entre seguridad y soberanía, por ejemplo. Por ejemplo, hay un tema, los europeos hablan mucho de soberanía alimenticia.
¿okay? Yo tengo que ser autosuficiente. Los franceses, por ejemplo, están obsesionados con esto. De hecho, la razón por la que están ahora, el presidente Macron anunció que no va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que llevan como 15 años negociando, es por soberanía alimenticia. Porque claro, tú puedes ser, te pueden provocar una hambruna, ¿cierto? Y los franceses tienen memoria de esto. Hay dos productos que uno va a ver al tiro: el azúcar de remolacha y la margarina. Son inventos de Francia en la época napoleónica, porque el resto de las colonias le bloquearon la alimentación. ¿Okay? Entonces, tú puedes pensar en eso. En Chile, por ejemplo, hablamos de seguridad alimentaria, no de soberanía alimentaria. Y para nosotros, en la seguridad alimentaria, los tratados son clave, porque puedo que yo tenga una sequía en el sur, pero no va a haber sequía en México, entonces le puedo comprar los granos de otro lugar. Es una forma de mitigar riesgo. ¿Cómo uno lo enfoca? ¿No es cierto? Si tengo que ser autosuficiente y pagar un costo, entonces los gringos dicen, yo estoy dispuesto a pagar un costo. Los franceses dicen, yo estoy dispuesto a pagar un costo más alto de alimentación. Pero para mí ese es un seguro. El día que yo tenga una guerra con un país vecino, no quiero depender de sus alimentos. Entonces, la pandemia fue muy evidente de que el resultado de la globalización, que fue esta globalización de etapas productivas más que de productos, ¿cierto? Hoy día los productos no se hacen prácticamente en ningún sitio íntegramente. Entonces, la batería se hace en un lugar, el teclado en otro lugar, la pantalla en otro lugar, el estuche en otro lugar, se ensambla en otro lugar. Entonces, esa fracturación era posible porque las fronteras se volvieron muy porosas y no había costo de transacción. Y está lleno de papers y estudios, ¿no es cierto?, que documentan cómo, por decirte, los autos, los asientos de los autos en Estados Unidos van y vuelven de México entre 3 y 5 veces. Porque es muy barato cruzar la frontera. Entonces bajan, le ponen el textil, vuelven, le ponen los sensores de Estados Unidos, después vuelven aquí, le ponen el cierre. Entonces, esa iteración solo se puede hacer si la frontera es porosa, porque si cada vez que tú sales y entras, hay una barrera, hay un arancel, etcétera, te obliga a producir domésticamente algo te aumenta el costo. Te aumenta el costo. Entonces, esto fue muy evidente en las vacunas. ¿Okay? Estados Unidos vio que sus capacidades, ¿cierto?, que la vacuna era china, que la vacuna era rusa y que la vacuna era europea, y que además fabricar las mascarillas se hacían todo en, no tengo idea, ¿cierto?, un país del Asia cualquiera. Entonces hubo como una primera sensación de que la globalización había ido muy lejos y de que este concepto de soberanía estaba en riesgo, porque demostró que esta seguridad, ¿no es cierto?, podía pararse porque se cerraron los puertos, porque hubo una pandemia que los barcos se suspendieron, porque no había flujo, porque China cerró sus puertos como parte de su cuarentena. Entonces, generó una reacción. Pero estamos hablando de Trump, gobierno 1. Entonces, algo de eso hay, y durante el primer gobierno de Trump y con Biden no se echó para atrás esta política. La idea de acercar las plantas de producción o de colocarlas en países amigos, ¿okay?, o directamente devolverlas a tener en Estados Unidos, en algunos sectores era materia de seguridad nacional. Por ejemplo, farma, por ejemplo, microchips, por ejemplo, obviamente armamento. Entonces, hay temas de seguridad donde dicen, ¿sabes qué más? Las ganancias del libre comercio no compensan esto. Y eso ya venía. Y ahora, claro, lo exacerba y viene además, tú sabes, como Trump es hiperbólico, entonces hace todo grande y le pone a todo el mundo y empieza a hacer un escándalo con esto. Pero el objetivo final es China. Y ese objetivo final, además, perdona, pero cuando se incorporó China a la OMC, el efecto fue global. O sea, el PIB mundial, la frontera de posibilidades de producción se expandió. Porque al entrar a la OMC, China se compromete con un orden jurídico internacional. La legislación china es bien difícil de entender. Se agranda la torta. Si al final es una lógica súper simple de ¿Qué es el efecto de la confianza? ¿No es cierto? La confianza agranda la torta. Ahora que hay desconfianza entre socios comerciales y en instituciones, la torta se va a encoger y ese efecto de reasignación va a ser duro. Oye, Alfie, te quiero llevar un poco a Chile en todo esto, porque Chile aquí es una hormiga, pero tiene algunas repercusiones. Te quiero partir preguntando tal vez algo más en el discurso, todo esto de la soberanía, de incluso el cierre del comercio. En relación como con la política contingente chilena, yo tengo el recuerdo más o menos fresco de los argumentos que se usaban con el ex TPP-11, que ahora nunca me puedo acordar cómo se llama, el TPP-11. El CPTPP, sí. Sí, y todos los argumentos que se usaban para no firmar, ¿no es cierto? Y están en esta misma línea. Pero de nuevo vuelvo como a la historia de lo que ya sabemos, digamos, como mundo, respecto a los beneficios del libre comercio. Entonces uno empieza a preguntar cuánto
¿cuánta tierra fértil puede encontrar ese tipo de discurso en la política contingente chilena? Yo creo que bastante. Yo creo que hay toda hay una generación bien educada, con estudios de posgrado afuera, que reniega de estos beneficios. Yo creo que la razón fundamental no es que desconozcan los beneficios, la razón fundamental es que el libre comercio tiene un efecto redistributivo, que es importante. ¿Okay? Y como el tema de la distribución del ingreso en Chile ha sido un tema candente en el último tiempo, abona sobre ese debate. Sin volvernos muy técnicos, pero la idea de que los países cuando se conectan al resto del mundo exportan bienes en los que tiene ventajas comparativas. ¿Okay? Y resulta ser que Chile tiene ventajas comparativas en bienes que son agrícolas, y forestales y minerales. No tiene ventajas comparativas en la mano de obra como sí tiene China, porque tiene muchos habitantes y tiene gente muy bien educada, no que tiene doctorados, pero que además tiene capacidad de motricidad fina. Tú puedes tener 300.000 empleados chinos en una provincia, todos haciendo lo mismo, al mismo nivel de perfección. Eso es una ventaja comparativa, por el orden, por la formación, etc. Entonces, cuando tú te abres al comercio, el producto que tú exportas usa intensivamente un factor, y ese factor se ve remunerado con beneficio. Entonces los sueldos subieron en China. El problema es que los sueldos no subieron en Chile por ese efecto. Lo que sí subió en Chile fue el valor de las acciones, ¿no es cierto?, de los dueños de los activos naturales. Entonces la minería tuvo un superciclo y pasamos de tener poquitos billonarios a tener un buen puñado de billonarios, básicamente porque se reajustó el valor de ese activo que era en el que nosotros éramos competitivos. Entonces, claro, ese efecto que se exacerba en el capital natural en Chile, no crecen igual los sueldos. Por supuesto que hay más demanda, por supuesto que los empleos son mejores, por supuesto que hay ajuste de productividad, pero los sueldos pueden crecer un poco, pero no crecen al mismo nivel que crece lo otro, porque lo otro converge a los precios internacionales de ese producto. Entonces, ese efecto, por ejemplo, en China, ha sacado a 400 millones de chinos de la pobreza. La apertura comercial, ese efecto en Chile no necesariamente uno puede medirlo, ¿no es cierto?, directamente sobre pobreza, y la medición sobre distribución del ingreso es que los que eran dueños de los activos vieron apreciarse esos activos más que lo que subieron los sueldos. Entonces la discusión en Chile yo creo que no es un tema de proteccionismo, sino que un tema de distribución del ingreso, es cómo se reparte ese beneficio. De nuevo, por supuesto, esto estamos pensando solo en el ingreso, pero el poder adquisitivo del país como un todo aumentó, porque hoy día podemos comprar bienes importados mucho más baratos de lo que importábamos antes. Hoy día los calzados son más baratos que antes y además son de infinita variedad. ¿Okay? Pero ese beneficio como del consumidor poco se ve, y la gente está más viendo la diferencia entre la ganancia que se generó en esos productos versus la ganancia que se generó en los salarios. Entonces yo creo que la queja no es que el libre comercio no funcione y que no genere ganancias, sino que esas ganancias se distribuyen de manera diferenciada. Oye, Alfie, pero caricaturizando un poco, a ver si puedo como parafrasear. Esto es como que tuviéramos algunos de los beneficios más o menos como dados del libre comercio. Entonces, si quisiéramos cerrar fronteras, de nuevo, estoy caricaturizando y yendo al extremo, ganamos porque en el fondo estamos generando más trabajo para aquellos que les cuesta más, y al final el efecto sobre precios no va a ser tanto. Si total, en Chile también podemos producir zapatos baratos, no vamos a tener tanto efecto, pero vamos a tener mucho más empleo, y eso un beneficio directo no para el capital, sino que para el factor empleo. Claro, sí. Yo creo que es difícil que Chile sea un país que se niegue al libre comercio, por razones bien obvias. O sea, el 99,99% de las cosas que nosotros producimos no las podemos consumir, ¿no es cierto? Entonces producimos 1/3 del cobre mundial, ¿no? Demandamos de eso una fracción ínfima. ¿Okay? Somos el principal productor de cerezas, de uva de mesa, de salmón. O sea, es obvio que para nosotros la vocación exportadora no está en discusión. El tema distinto es la importación. Ahí es donde la gente se pone, ¿no es cierto?, a tratar de encontrar estos resquicios de que tratemos de que esta industria se desarrolle y tal otra cosa. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que las personas que antes trabajaban, ¿no es cierto?, en calzado en Melipilla, hoy día exportan frutillas. ¿Okay? Esas personas no quedaron, su expertise no quedó completamente inutilizado, sino que fueron capaces de especializarse. No todos, probablemente había tercera generación, o sea, personas de edad que probablemente era lo único que sabían hacer y después no. O sea,
obviamente se generan nuevas oportunidades. Hay un proceso de transición y ese proceso de transición rara vez el sector privado lo lleva de la mano, más bien requiere que el sector público haga cosas, recapacitar, atraer inversión para que efectivamente el sector sea competitivo. Hay cosas que hacer, ¿no es cierto? Chile es un gran exportador de fruta, pero esa exportación de fruta requiere una intervención del Estado, por ejemplo, para que se reconozca o se homologuen, ¿no es cierto?, las certificaciones sanitarias. Entonces, hay cosas que hacer. Una empresa que quiebra por efectos de la apertura comercial puede que demore el reemplazante en surgir. Entonces, yo creo que hay razones por las que alguien podría hacer campaña, y varios han hecho campaña, ¿no es cierto?, sobre este tema. Pero recordemos la oposición al TPP-11, ¿no es cierto? Era que iba a inscribirse el derecho de propiedad sobre los medicamentos ancestrales del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Tú ibas a expropiar de una tradición e ibas a privatizar un concepto que hoy día es público, ¿no es cierto?, que es, ¿cierto?, ciertas variedades digitales o ciertas prácticas las ibas a privatizar con una propiedad intelectual. Bueno, ese tipo de cosas no es realmente una oposición al libre comercio. Lo que pasa es que hoy día, además del tratado de aranceles, se negocian un cúmulo de otras cosas. Se negocian cláusulas laborales, cláusulas ambientales, cláusulas de propiedad intelectual, cláusulas de apertura del mercado, por ejemplo, en las compras públicas. Y ahí es donde empiezan a aparecer factores, porque por supuesto le están metiendo competencia a más otros sectores. Oye, Elfi, y bueno, y de nuevo en esta lógica de Chile siendo una hormiga dentro del mundo, ¿cómo No somos deberíamos... tan hormiga en algunos productos. Bueno, para allá mi pregunta, porque justamente Sí. hay sectores que probablemente van a salir beneficiados, otros no tanto. Hay mucho que hacer, yo creo que a nivel de industria. Pero lo que te quería preguntar es ¿cuál es la estrategia que deberíamos seguir? Porque efectivamente, o sea, hay cosas que están muy expuestas a lo que pasa en el mundo en términos de comercio. Entonces vemos como hay dos gigantes que se están peleando. Y la pregunta es en términos de política pública, más que de política pública, ¿cómo deberíamos reaccionar? A ver, yo creo que la recomendación de tener paciencia y observar tranquilito cómo esto fluye. Nosotros no somos el objetivo de Estados Unidos. ¿Okay? No nos han puesto todavía en la lista de los países. Sus dos países fronterizos, el presidente Trump justificó las alzas de arancel al 25%. ¿Okay? A sus socios comerciales más antiguos, más estratégicos, con los que tiene firmado tratados de libre comercio que él mismo firmó, ¿cierto? Porque el NAFTA, que es el acuerdo de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, que se firmó, fue de los primeros acuerdos que se firmó después de la OMC, en los años 90 lo firmó Bill Clinton, fue un tremendo acuerdo, ¿okay? Y nosotros estábamos en la lista y queríamos ser los siguientes después de México. Bueno, ese NAFTA lo renegoció Trump en su primer periodo y después él mismo lo desconoció. O sea, no es que él desconoció un tratado firmado por un presidente anterior, él. Y dijo que era porque las fronteras no estaban bien protegidas y ellos asumían el costo de la protección de la migración y de la droga y el fentanil y que se inventó un cuento. ¿Okay? Algo de razón puede que tenga. Aparentemente estos países han reaccionado, sobre todo México, y reconocido que deberían asumir más parte de esta protección y lo han hecho. Entonces, nosotros no somos el objetivo. Y China finalmente es realmente el gran objetivo y después está la pelea de Europa con Estados Unidos sobre quién financia la OTAN y dónde están los subsidios cruzados, que es un tema Estados Unidos y Europa. O sea, la pelea aquí es de perros grandes, estos choques de trenes. Nosotros estamos mejor mirándolo de lejos y a nosotros nos conviene, creo yo, separar esto en tres dimensiones. Primero, el tema internacional para nosotros es estratégico que se mantenga. Trump pasará y el trumpismo puede durar una generación, pero finalmente el largo plazo es más largo que todo esto. Y para nosotros es importante que la OMC no sucumba en esto y que los acuerdos globales sobrevivan. Después nosotros tenemos muchos acuerdos que no son multilaterales globales, sino que son plurilaterales, ¿no es cierto? Somos socios con Asia, somos socios en América Latina, tenemos un tratado con este y otro, tenemos 33 tratados, creo que somos el segundo país del mundo después de México con más tratados. Esta estadística va cambiando, pero lo que tengo de memoria. Entonces, todo el tema multilateral y plurilateral para nosotros es clave y que se mantenga, porque tenemos muchos otros socios que no son Estados Unidos, y con los que queremos que mutuamente nos respetemos. Y después está el ámbito bilateral con los Estados Unidos. Y ahí yo creo que hay que ir despacito, hay que mirar qué hacen más poderosos. Nosotros somos poco importantes,
los principales sectores exportadores nuestros no están sancionados con aranceles, todavía están exentos del 10% que le puso a todo el mundo como base. Nuestro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que firmamos en el año 2002, tenía un periodo de desgravación de 15 años. En 15 años bajamos de cualquier arancel que hubiese en cualquier producto a cero. Eso significa que en el año 2017 el comercio bilateral entre Chile y Estados Unidos tenía arancel cero en ambos lados. Por lo tanto, este reclamo de Estados Unidos de que nosotros le cobramos, ¿no es cierto?, aranceles o cuasi aranceles, desde el punto de vista nuestro, es falso completamente. ¿Okay? Entonces, Estados Unidos, el presidente Trump buscó una ley del siglo XIX y aduce un tema de seguridad nacional que tiene que ver con el comercio, y bajo ese resquicio de seguridad nacional está violando nuestro tratado. ¿Okay? Nuestros derechos se han puesto en excepción porque hay una cláusula de excepción en el tratado que es motivos de seguridad, nosotros también la tenemos, ¿okay? Y él aduce a ese motivo y está violando nuestro tratado. Entonces, nuestra mejor defensa aquí es decir que el tratado prevalezca. Puede que haya que administrarlo. Los Estados Unidos tienen una lista de temas pendientes con nosotros que nos han reclamado hace harto tiempo: propiedad intelectual, venta de productos falsificados. Tienen una discusión sobre nuestra permisología, por decirlo una palabra moderna que no es la que ellos usan, digamos, pero hay ciertas cosas que ellos quisieran que nuestro Estado sea más rápido, por ejemplo el tema cosméticos y medicamentos. O sea, hay varios reclamos para arancelarios, o sea, de la operación dentro del país, no necesariamente del arancel. Y nosotros tenemos que estar atentos a esa negociación y sentarnos en la mesa. Fíjate que si Estados Unidos acaba de negociar el primer tratado de la era Trump post-aranceles con Inglaterra, con el Reino Unido, ¿okay? Y es un tratado rarísimo, ¿no? Le dio acceso a tres productos ingleses, básicamente autos y otras cosas en Estados Unidos, pero le mantiene el arancel de 10% a todos los bienes. O sea, este es un tratado que no desgrava al 0%. Esa es una doctrina de tratado de los años 80. La idea de los tratados modernos, de los tratados de libre comercio, es que el arancel llega a cero a todos los productos en algún horizonte de tiempo. ¿Okay? Si te duele mucho en el corto plazo, por ejemplo, a nosotros nos dolía la remolacha, ¿okay? O el aceite. Si te duele eso, tú lo puedes poner hacia el calendario, hacia el final de la desgravación, pero tu compromiso es ir a cero en algún periodo del tiempo. Bueno, este compromiso ahora ya no funciona con Trump, el acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, hay que mirar eso con bastante paciencia y calma, entender que no somos objetivo político. Había que tener harta cautela en este viaje que el presidente Boric hizo a China. Yo creo que dentro de todo no hubo ningún chascarro de los que haya llamado la atención. Pero yo diría tranquilo, trataría de defender nuestro tratado, diría que estos motivos de seguridad pueden ser excepcionales, el tratado lo contempla, pero tienen que ser transitorios, no pueden ser permanentes. Y había que ver exactamente qué es lo que Estados Unidos quiere negociar y qué es lo que le molesta de Chile. Pero no mantenerlo en el plano económico, pues si entramos al plano político, el riesgo es que tenemos todas las de perder porque puede salir cualquier cosa. Porque además nuestro otro socio comercial es China, que es precisamente el blanco de esta disputa geopolítica. Sí. Bueno, prudencia calmitiza. Es el... Sí, lo otro es que nosotros, tú, obviamente en este podcast y en tu vida profesional te va a pasar, digamos, te ha pasado, la gente piensa, asocia, ¿no es cierto?, transformación con agregación de valor, ¿okay? O sea, uno siempre escucha que ¿por qué Chile no exporta cable de cobre en vez de cobre? ¿Okay? Porque la gente tiene la idea de que cualquier transformación de un producto agrega valor. Eso es falso. ¿Okay? Tú tienes que ser competitivo en las siguientes etapas, si no tú destruyes valor. Y el mejor ejemplo es cómo Chile se ha especializado en evitar la transformación del producto. Nosotros, ¿cierto?, el salmón fresco que se vende con grado sushi en Japón está normado, tiene que estar en menos de 24 horas recogido en el sur, viene por avión, está puesto en el mercado en Japón en menos de 24 horas y es el producto más caro de la cadena, ¿okay? Porque evitamos su transformación. Si tú le pones ahumado con aceite de oliva y romero en una botella, ya es un commodity. Lo mismo nos pasa con los berries, ¿cierto? La mermelada de frambuesa no vale nada en Estados Unidos, pero frambuesas frescas, recogidas, envasadas y puestas en menos de 24 horas en un supermercado, vale $10, ¿cierto? 200 gramos. Entonces, la idea de que los sectores en los que nosotros nos hemos especializado, además de alimentación, industria,
requieren mucha interacción con entes públicos, con el equivalente al SAC norteamericano. Nosotros exportamos fruta, exportamos salmón, exportamos productos que pararancelariamente sería muy fácil de detenernos. Mira, ¿no es cierto? Cada año que exportamos cerezas en la temporada festiva china, estamos todos aguantando la respiración, que nos dejen entrar el barco, si el barco se demora, la cereza se pudre, ¿no es cierto? O sea, somos susceptibles, ¿okay? No es fácil para nosotros redireccionar estas exportaciones a cualquier otro país. La cadena de frío, la homologación, las normas que se cumplen no son idénticas. Entonces, yo no creo que tengamos mucho que ganar. Puede que alguna empresa gane un poquito de mercado, que alguien perdió de todo de cortísimo plazo, pero el mundo entero va a perder. Y si el mundo entero pierde, para un país que exporta más del 50% de su Producto Interno Bruto, va a perder. O sea, que comerse, quiero decir. Oye, Alfie, te quiero dar las gracias. Me quedo con esta idea de que al final el mundo va a perder. De nuevo, hay miles de factores económicos sin duda, pero también los políticos, los de discurso, y bueno, hay que meter todas las jugueras para tratar de entender este fenómeno. Así que te doy las gracias por esta conversación, por este capítulo sobre comercio internacional que yo creo que tan presente va a estar en la agenda durante todo el año. Así que muy agradecido. Gracias, Jorge, por la invitación. Saludos. Bueno, y a los que nos acompañan, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Esta es para darle una mirada alternativa a el comercio internacional, el proteccionismo y los aranceles. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.